Muy buenos días. Cuando me digan las cámaras... Uy, tiene un poco de eco. Si no os molesta, a mí no me molesta, pero por vuestros audios. ¿Sí? ¿Ya? Perfecto. Pues buenos días y muchas gracias por acudir a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. A continuación, les informaré sobre varios asuntos aprobados esta mañana que tendrán un impacto positivo en la sociedad extremeña. En concreto, se trata de medidas de apoyo a las familias de acogida, al sector empresarial y a la generación de empleo. Comenzamos. En Extremadura hay actualmente 218 familias de acogida. Quiero destacar que todas hacen una labor fundamental en el cuidado temporal de niños y adolescentes en situación de guarda o tutela por parte de la Junta de Extremadura. Para nuestro Gobierno es una prioridad atenderlas y garantizar que ninguna familia idónea deje de acoger por razones económicas. Por eso, la Junta de Extremadura concederá ayudas de hasta 1.000 euros al año para las familias de acogida que hagan frente a gastos extraordinarios que cubran necesidades específicas de los menores. Nos referimos a servicios de salud de bienestar que no estén cubiertos por los recursos públicos, como pueden ser tratamientos de odontología, de fisioterapia, de logopedia, de podología, así como gastos en ópticas. Esta nueva medida de apoyo a las familias de acogida se une a la que tomamos nada más llegar al Gobierno, el aumento de la ayuda mensual ordinaria que recibían de 169 euros hasta los 372, un incremento del 120%. Cambiamos de asunto. Junto a la atención a las familias, el apoyo a nuestro tejido empresarial es otra prioridad del Gobierno extremeño. Con este fin, impulsamos ayudas directas que redunden en el desarrollo y en la generación de empleo cualificado. Les anuncio que el Consejo de Gobierno ha aprobado ayudas para la contratación de 240 personas con dificultades de inserción laboral en localidades de menos de 5.000 habitantes. Se beneficiarán los participantes del programa colaborativo Rural Ateneo que hayan superado la primera fase del proyecto, una iniciativa que lucha contra el desempleo en zonas rurales mediante itinerarios que incluyen acompañamiento, formación y empleo. Como novedad en esta segunda fase, aumentamos la partida para financiar el programa, que sube de los 2,1 millones de euros hasta los 3 millones de euros, un 40%. Esto permitirá generar más puestos de trabajo. Estimamos que las contrataciones pasarán de 182 de la convocatoria anterior a 240. Las ayudas cubrirán los costes salariales y de seguridad social durante 6 meses a jornada completa de las empresas privadas o autónomos que contraten a estas personas desempleadas. El objetivo del programa Ateneo es mejorar las oportunidades laborales en zonas rurales mediante empleos cualificados, fijar población, dinamizar la economía y apoyar a las pymes en el esfuerzo de contratación. Por otro lado, les informo de otra iniciativa de la Junta de Extremadura para apoyar a las pequeñas y medianas empresas en un reto crucial para ellas, la seguridad en el entorno digital. El Consejo de Gobierno ha aprobado la creación de una plataforma innovadora que permitirá a las pymes analizar su situación en materia de seguridad digital. Partimos de la base de que las pequeñas y medianas empresas son más vulnerables ante ataques en entornos online, ya que tienen menos recursos para prevenir los riesgos. Con este proyecto podrán acceder de forma gratuita a una página web donde obtendrán un informe personalizado sobre cómo protegerse frente a posibles amenazas a su ciberseguridad. Destinaremos casi 1 millón de euros para lograr que Extremadura se convierta en la primera comunidad autónoma en ofrecer esta herramienta de protección digital a las empresas. Con esto me pongo a su disposición para cualquier pregunta que deseen. Si les parece, empezamos con las del Consejo. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, pues por empezar por esto último, ¿cuándo estaría en funcionamiento esta plataforma? Pues mire, este proyecto, que tiene 999.000 euros,
Estará en funcionamiento en el primer semestre de 2025 y ofrecerá servicio a las empresas durante 16 meses. $16 meses, perdón, 16 meses, ¿eh? Sí, buenos días. Sobre otra cuestión, si no vemos preguntas sobre el Consejo de Gobierno, a mí me gustaría preguntarle por los presupuestos. Ya no sé si ayer, en las últimas horas, la consejera de Hacienda decía que se había recibido una propuesta de Vox. ¿Esto significa que está más cerca la presentación o aprobación de las cuentas de Extremadura para 2025 y no sé si nos puede avanzar pues alguna de las propuestas que se haya puesto encima de la mesa y que tenga avisos de incluirse en el proyecto? Muchas gracias. Bien, la consejera recibió las propuestas de los dos, tanto de PSOE como de Vox, como ustedes saben, y está en este momento haciendo una valoración que evidentemente le hará llegar a ellos en primera instancia y que luego pues, se comentarán y se negociarán cuando se hayan valorado. Está ella en este momento valorándolas. No puedo adelantarle ninguna cosa más. Claro que sí, es que estamos más cerca, evidentemente, de cerrar esos presupuestos que deben ser los mejores presupuestos que podamos hacer. Sí, yo le quería preguntar por si se tiene datos de turismo para este puente, para el puente de noviembre. Sí, estamos cerca del 90% de ocupación, estamos bastante optimistas, tanto en la zona urbana como en el medio rural, quizás incluso un poquito más en el medio rural porque están teniendo mucha aceptación. Es un puente muy interesante, es el comienzo del otoño. Ponemos en valor, como saben, desde fiestas populares muy interesantes hasta el otoño mágico que se estrena como fiesta de interés internacional y que mañana iremos a presentar además a Madrid. Y estamos teniendo, la verdad es que el feedback que recibimos de los empresarios es bastante potente. Si nos acompaña, como siempre, el tiempo, que nos debe acompañar un poquito, pues será extraordinario. Y junto, si le quieres, les amplío que el mayor interés mostrado por las personas que vienen está en la cultura y en la gastronomía por encima de todo, y entendemos que la naturaleza, bueno, pues será ese espectáculo que tiene el otoño, pues ese cuadro en el que nos vamos a mover todos durante este puente. ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias. Que tenga buen día.